nuevamente aquí en su podcast Ferger. El día de hoy estamos con un buen tema que es acerca de las emociones y cómo es que estas nos llevan a tomar determinadas decisiones dentro de nuestra vida, cómo es que nos afectan, que a veces nos pueden llevar hacia alguna adicción, ya sea hacia alguna sustancia, hacia la comida, hacia personas, hacia una pareja o a situaciones de riesgo y peligro. Es el propósito de ver de dónde es que nacen, qué emociones nos pueden llevar a ellas y asimismo pues encontrar qué cosas podemos hacer para regresar a nosotros, a nuestro centro y no perdernos en esas cosas que a veces llamamos vicios. Gera, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto, Fer, muy bien. Gracias otra vez por aquí por estar nuevamente contigo, platicando, conversando con la audiencia. Y pues vamos a tener una plática amena, bonita, esperemos que salga lo mejor que se pueda y que pues pase y salga lo que tenga que salir. Exacto, muy bien. Y comenzando con el tema, ¿cómo estamos? Hablando de emociones, ¿no? Creo que hay que empezar pues por nosotros. Claro que sí. ¿Qué emociones tenemos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo expresamos nuestras emociones? Fíjate que justamente dio en el clavo este tema porque antes de, recuerda que cómo llegué y aquí me dejó algo muy, muy bonito. A veces, de tanto que estamos inmersos en el ruido externo, nos perdemos de nosotros mismos, ¿verdad? No sabemos para dónde darle, nos atrofiamos tanto que queremos irnos por caminos, se puede decir que incorrectos espiritualmente, incorrectos en el aspecto de mente, cuerpo y espíritu, que nos desviamos de nosotros mismos. Y un punto importante yo creo que es el tener en cuenta que no estamos solos. Siempre va a haber alguien que nos va a acompañar, siempre va a haber alguien que nos va a guiar, siempre va a estar esa persona con quien vamos a poder platicar para de alguna forma externar lo que sentimos. Si no está, hay más métodos donde puedes escuchar como las redes sociales, el teléfono, meditaciones. Entonces yo creo que todo esto es un plus por si en algún momento de nuestra vida nos sentimos atrapados, como que desviados del camino. ¿Para qué? Para encontrarnos. ¿Para qué? Pues para meternos otra vez en el juego. ¿Y por qué en el juego? Porque, como te decía hace rato, nos perdemos tanto que nos extraviamos. Y cuando nos extraviamos, pues se suscitan situaciones emocionales, tensión, ansiedad, depresión, inclusive miedo al futuro, al fracaso, y eso nos pasma por completo de decir, bueno, ya no pertenezco a esta vida, ya no quiero estar aquí, necesito algo más, y en el momento de estar buscando tú esa respuesta, pues te pierdes, no encuentras cavidad hacia dónde darle. Por eso es muy importante tocar este tema. Cuando te sientas en esa situación, ¿con quién vas a recurrir? ¿Verdad? Y es muy bonito la terapia, es muy bonito el platicar, es muy bonito el conversar con una persona con la que te sientas en confianza. ¿Para qué? Justamente para aterrizar y para ponernos en el aquí y en el ahora. Exacto. Fíjate, ahorita mientras platicabas me hiciste recordar algo. Yo un tiempo estuve trabajando en un centro de rehabilitación, justo hablando de que pues las emociones no expresadas nos suelen llevar muchas veces a caminos que nos hacen perdernos de nosotros mismos. Pues después de un tiempo, entre tantas cosas, entre tantas técnicas que se utilizan dentro de las terapias, como que me sentí un poco estancada y dije, pues ahora ¿qué les voy a dar? ¿Verdad? Como que es lo mismo siempre de decir, tienes que dejar de drogarte, tienes que dejar de tomar, y como que de repente va como enfocado todo a eso. Se me ocurrió hacer una dinámica en la cual escribí unas simples preguntas, como ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué fue lo último que disfrutaste? Como preguntas simples de la vida. Entonces, al momento de que los del grupo iban sacando las preguntas, realmente sus respuestas me fueron como generando una sensación como de mucha paz, o sentir como que le había dado justo en lo que era, porque ellos mismos decían, algo tan simple nunca me lo había preguntado. O sea, algo tan sencillo como, ¿cómo estoy? ¿Cómo se siente mi cuerpo hoy?
Son cosas que en la vida me había preguntado y a veces justamente empezamos a buscar en lugares distintos, dentro de, como te decía, del cigarro, del alcohol, de la comida, del propio sexo, de una persona. Logramos o queremos como vincularnos o estar en esa situación para sentir que nos llenamos de alguna otra manera. Pero al final de cuentas, esas emociones que no hemos trabajado, esa tensión que no nos ponemos a nosotros mismos, es la que nos lleva a esas situaciones. Entonces es como importante decir, a veces lo simple, que es escucharte y saber de ti, es lo que te puede ayudar a tomar decisiones diferentes. Sí, exacto, o sea, la meditación, de hecho, es un tema muy importante, o yo creo que es el más importante, si no es que, ¿verdad? Justamente hace rato experimentamos una sensación de paz, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque, como te decía, a veces queremos buscar allá afuera. Queremos buscar en objetos, en cosas, en personas, decías en el sexo. O sea, estás buscando que al final de cuentas pues no encuentras nada. O si encuentras, solo son como cosas vacías, como cosas sin sentido. Lo que realmente me he dado cuenta, y te hablo de mi experiencia, me he dado cuenta que es lo que te metes, pero internamente. Por ejemplo, eso de escucharte, eso de analizarte, eso de hacer introspección, eso de hacer meditación, eso de ir a terapia, de platicarlo con alguien más, esas formas de querer, digamos, sanar o trascender una emoción negativa, ayuda bastante. ¿Por qué? Porque ya dejas de escuchar el ruido externo y te concentras en ti, que es justamente pues lo que nos hace falta, ¿verdad? El escucharnos, el estar atento a nosotros, el estar atento en el aquí y en el ahora. Estar en el aquí y en el ahora, yo siento que es de lo más bonito que se puede experimentar. ¿Por qué? Porque no estás pensando en el mañana, no estás pensando en lo que pasó ayer, te centras aquí y en el ahora, y eso es un punto, como se puede decir, como de meditación, de introspección, en el aquí y en el ahora. Estás conectando con tu ser interno. Y muchas veces caemos en conflictos emocionales, en droga, en depresión, en ansiedad, en el alcohol, justamente por eso, porque nunca nos enseñaron a pedir ayuda, nunca nos enseñaron justamente a meditar, nunca nos enseñaron a hablar con otras personas. ¿Por qué? Pues porque estaba desinformada la sociedad o con las personas con las que nos relacionamos. Y el encontrar este caminito espiritual, este caminito donde tienes una apertura de conciencia, yo creo que es bastante importante el centrarlo en esa situación o el centrar tu energía en eso. ¿Por qué? Porque te vas guiando, digamos, con un cimiento que ya está estipulado, que ya está guiado. Tal vez no lo ves, tal vez no lo palpas, no lo sientes, pero eso no significa que no está ahí. Y una vez que entiendas ese contexto de energía, de paz, es la llave a trascender, es la llave para seguir abriendo más puertas. Sí, exacto. Y por ejemplo, algo que pasa muy común con las personas que tienen alguna adicción es que casi siempre se centra como en pues tienes que cambiarlo y ya. Pero creo que realmente el hacerlo es algo muy profundo, en el cual a veces no se tienen que hacer grandísimas cosas, pero sí tienes que pues observarte y ir a ti. Por ejemplo, algo que sí me gusta mucho de los grupos de cuarto y quinto paso es como esta parte de pues hasta una revisión, ¿no? De hasta dónde vas, qué has hecho de tu vida en distintas áreas, y de esa manera puedas hacer conciencia de qué situaciones debes cambiar, porque no solamente es darme cuenta, es realmente llevar acciones. Y a veces también eso puede pasar, que queremos tener tantas soluciones, tantas acciones por hacer, que a la vez nos perdemos. Exactamente, sí. Y caemos en un juego de manipulación, en un juego donde el protagonista es el ego, ¿verdad? Dejas de ver la vida a base de lo que eres, esencia, ser, luz, energía, y lo ves a través del ego.
Y cuando lo ves a través del ego, tu caminar en la vida, en los grupos, en donde quiera que estés, es nula. Es frustrante y es dolorosa. Y lo peor que puede pasar cuando ves la vida a través del ego es que no solo te estás estancando tú, estás estancando a los que están contigo, tu alrededor, a tu círculo emocional, familiar, social, inclusive de trabajo. ¿Por qué? Porque te pierdes, exactamente, te pierdes de conectar contigo y ves todo a través del ego. ¿Por qué? Exacto. Porque el ego no le gusta verse vulnerable, quiere acaparar todo, quiere ser el reflector de todo lo que haces o dejes de hacer. Entonces, cuando aprendes en el proceso de ir sanando y trascendiendo lo que decíamos hace rato, emociones, cuando aprendes a canalizar las emociones, cuando aprendes a canalizar tu centro energético, tu vida es más bonita, tu vida como que resuena más, como que conectas, como que estás cambia, en paz, exactamente, sí, y es un hecho, o sea, el hacer ese tipo de terapias, el hacer ese tipo de conexiones, te quedas un rato como que en el limbo de decir, eso, ¿a poco de esto me estoy perdiendo? Por estar todo el tiempo observando afuera, por todo el tiempo estar siempre con el ego a todo lo que da, y nos perdemos de lo maravilloso y de lo bonito que tenemos internamente, ¿verdad? Exacto. Sí, y justo aquí dices, o sea, me estoy perdiendo de esta situación por estar viendo afuera, y creo que aquí recalca mucho la frase de cómo es afuera es adentro, que muchas personas dicen, no, es que yo no soy así, y no significa que necesariamente si ves afuera que están robando, no significa que tú seas un ladrón, pero significa que hay una parte de ti que sí te estás robando. A lo mejor tiempo de calidad, a lo mejor te estás robando energía, a lo mejor te estás robando sueños, a lo mejor te estás robando algo que no es tan tangible como robarte una cartera, ¿sí? Pero siempre es importante observar eso. ¿Qué hay en mi mundo afuera? Porque aunque yo no sea consciente, es lo que está en mi mundo adentro. Y saber qué emociones veo reflejadas también. Si todo el tiempo veo gente enojada, si todo el tiempo veo gente frustrada, si me la paso viendo gente triste, gente melancólica, entonces también me está hablando de algo interno. Puede ser que si veo todo el tiempo gente triste, todo el tiempo, es que a lo mejor una parte de mí también quiere ser salvadora. Entonces es como que lo que la vida me va a estar presentando. Y ahí entra algo, y ahí entra algo también bonito, Fer, estar atento a las señales que te manda el universo, a las señales que se te presentan. Por ejemplo, te decías hace rato, ¿no? De qué tal es tu misión de vida. Es eso, es ayudar. Fíjate, te cuento una experiencia que me pasó muy bonita. Una vez estaba trabajando y de repente pasó un muchacho en una patineta. No tenía sus piernas, pero iba apuchándose con su patineta. Y el momento que yo lo vi, sentí una sensación como de paz, de tranquilidad, de amor hacia esa persona. Y me dieron ganas de llorar. De hecho, lloré. Pasó y lloré. Cuando se fue, yo lloré en el carro, estaba ahí y estaba llorando. Y después como que me sentí con la necesidad de ir y abrazarlo. No lo hice, o sea, me quedé pasmado, me quedé frustrado en ese momento y después me pregunté, ¿por qué no fui a abrazarlo? ¿Por qué no fui? Le dije, eres un guerrero, te admiro por lo que haces, ¿verdad? Porque a veces nos limitamos tanto nosotros que tenemos todo nuestro cuerpo funcionando. Estamos bien de salud, estamos ahora sí que bien, estéticamente, físicamente, y nos ponemos muchas veces trampas mentales de que no puedo, de que no lo voy a hacer. Y esa persona me dio un claro ejemplo de que estando en las condiciones que estaba, iba en la vida. O sea, cabrón, a veces nos cerramos tanto en esa burbuja oscura de decir no voy a poder salir de una adicción, no voy a poder salir de la depresión, no voy a poder salir del alcoholismo, de la drogadicción, que no nos abrimos a las posibilidades que pueda haber, habidas por haber. Pero eso ya es un trabajo que nosotros como individuos lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque yo si estoy pasando por una situación, no sé, de drogadicción, de alcoholismo, si yo no quiero, aunque venga el mejor terapeuta, aunque venga el mejor psicólogo, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo me estoy cerrando esa posibilidad de cambiar. Y es posible, te digo, hay muchas vidas
de testimonios que han dicho: yo he salido de la depresión, yo he salido de la ansiedad, yo he salido de la drogadicción, del alcoholismo, y ahí andan por la vida. ¿Pero por qué, Fe? He observado que tienen la disposición, tienen la fe y la esperanza de querer trascender eso que los acompleja. Y claro que hay muchos puntos donde recurrir. Te digo, hay centros de rehabilitación, hay centros de ayuda, hay terapeutas, hay psicólogos, hay una infinidad de información donde tú puedes ir y presentarte. ¿Para qué? Para dar el primer paso, que es, aceptar que estoy pasando por una crisis emocional, de alcoholismo, de lo que tú quieras. Pero si das el primer paso, ya es ganancia, ¿verdad? Exacto. Y fíjate, ahorita que lo comentas, también siento que hay como una tendencia, por lo general, como a enfocarse en las emociones negativas. Bueno, aunque realmente pues se habla de que ninguna emoción es negativa, pero si escuchas a la gente siempre habla como de enojo, tristeza, que te llevan a la depresión, a la ansiedad, hacia algún vicio. Pero ¿qué pasa con las emociones que te llevan hacia lo positivo? Como la alegría, por ejemplo. Entonces, al final de cuentas también va eso, en qué nos centramos, porque te aseguro que muchas personas en sus días tienen momentos de alegría, de felicidad, pero por lo general también va en dónde ponemos nuestra atención. ¿Qué pasa si todo mi día, no sé, 2 veces me reí por algo gracioso que pasó, o estuve muy feliz porque llegué a mi casa y tenía una comida calientita, pero eso se olvida si le presto atención a las emociones negativas, por llamarlo de esa manera, que viví? No, me enojé con mi compañero de trabajo, o en mi casa me hicieron sentir menos, o mi mamá me hizo una cara y no me quiere. O sea que al final de cuentas también va hacia dónde va nuestra energía y en qué enfocamos las situaciones. Claro. Porque en el día tenemos de todo, las emociones son pasajeras. Sí, es una montaña rusa. Ajá. Y por lo general, cuando llegamos a caer al pesimismo, es porque nos centramos más en las emociones negativas, en las cosas buenas que nos pasan durante el día también. Sí, exactamente. Y eso también yo creo que es un punto a vencer, ¿verdad? Un punto a vencer. Porque el mundo está basado en energía. Si tú centras tu energía en eso que te come, en eso negativo, pues eso vas a estar irradiando, así vas a estar todo el tiempo. Te vas a relacionar con personas negativas, con personas tóxicas que reflejan lo que tú eres realmente internamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por tu negatividad, por tu pesimismo, por lo que tú quieras ponerle. Entonces, eso nos lleva a caer a veces, o en muchas veces, a ansiedad, a depresión. Ay, madre, es que no consigo tal cosa. Te frustras, entra esa ansiedad, entra esa desesperación de querer acaparar todo, y al final de cuentas no haces nada. Y cuando pasa ese, digamos, ciclo de, ya lo he intentado y no me sale, es ahí donde te frustras y dices, madre, no funciona esto, no funciona la terapia, no funciona el grupo, no funciona nada. Exactamente. Y lo bonito de todo esto es que cuando empiezas a adentrarte, eso cambia. Como que pasa algo internamente, realmente, que dices, wow, de esto me estaba perdiendo. Sí, y fíjate, mira, también te voy a comentar una cosa que me pareció como importante, que me resonó ahorita que dijiste. Creo que también algo que pasa es que a veces también no queremos el esfuerzo. Yo sé que la tendencia ahora sobre lo de la espiritualidad en parte es como un modismo también, porque creo que seres espirituales pues somos todos y siempre ha existido, pero creo que este como movimiento, ¿no? De todo sánalo, todo es energía, claro que estoy súper de acuerdo con eso, pero llega un punto en el que crees que porque todo es energía se va a solucionar solo. Entonces es cuando las personas entran en esa frustración, en ese de decir, ya no quiero hacer mi esfuerzo, lo que me toca, porque el universo lo va a resolver. Dios, pido una afirmación y ya se cumplió. Y al final de cuentas, claro que sí, pero es pero observarte realmente es un trabajo. Sí. Por ejemplo, hablando de estas cosas relacionadas con, no sé si has escuchado sobre la biodecodificación. La biodecodificación dice que las personas que llegan a consumir alguna sustancia como drogas, alcohol, lo hacen porque no se sienten vistos y llamados principalmente por mamá. Que al final existe una mamá que hace sentir al hijo pues como no visto, humillado, no querido, ¿sí? Como ignorado totalmente. Entonces, de repente a lo mejor es como observarte y decir,
Sí, quizás ahí esté, porque hay muchas personas que yo les he platicado esto y es como decir, pero mi mamá sí me quiere. Sí, o sea, tu mamá te quiere, nadie lo niega, pero tú ¿cómo te has sentido? ¿Sí? Si haces algo, tienes un logro, ¿te sientes visto por mamá? ¿Te sientes observado? Y eso no significa que mamá sea la responsable, solo es tú cómo lo estás percibiendo, ¿sí? Que a veces hay mamás que pueden amar y desbordar hasta dar de más, pero el hijo aún así no logra sentir lo que en su expectativa está. Entonces es lo que puede llevarte a esa situación. Y es esa parte, o sea, sí ser consciente, pero también observar qué creencias tengo y en base a eso, pues decidir hacer cambios. Sí, yo también, y entra otro punto muy importante, Fer, no dejarle toda la responsabilidad a tu infancia, a tu pasado, no, o sea, llega un punto en el que te haces tan responsable o responsable, por así decirlo, de ti, que deja de echar culpas. O sea, ok, decías ahorita algo relacionado a la mamá o a los padres en general, no sé. Ok, tal vez no tuve la infancia que quería, tal vez no fueron cariñosos conmigo, tal vez no me dijeron te amo, tal vez faltaron muchas cosas en mi desarrollo infantil, tal vez no se dio lo que yo quería, ok. Pero eso, ¿hace cuánto tiempo fue? Hace 20 años. Ok, y en esos 20 años que has pasado por diferentes etapas, por diferentes ciclos de vida, ¿sigues arrastrando eso? No. Como individuos, aquí entra también una recuperación individual. Ok, está bien, mi vida pasada no fue tan bonita, pero yo de aquí en adelante soy responsable de hacer un cambio. No echarle la culpa a papá, mamá, que porque fueron así, que porque no fueron, no, hasta ese punto ya se entiende, dieron lo que tenían, es lo que había, ¿qué puedes dar más? No, o sea, pero tú sí puedes dar más, tú sí puedes avanzar en ese punto de decir, ok, hasta aquí dejo esto con mi pasado y de aquí partir, para hacer cambios, para ser mejor, para inspirarte, para trascender eso que en algún momento se te negó. Entonces, todo eso nos lleva a encontrarnos, todo eso nos lleva a, te digo, saldar con situaciones de alcoholismo, de drogadicción. ¿Por qué? Porque has trabajado en ti, te has esforzado. No decir, ay, es que así soy, y tienes 30 años o 35. No, el así soy es una justificación, es una limitación que te estás poniendo tú como individuo para no hacerte responsable de tu vida presente, para no trabajar, para no meterte lleno en lo que te está doliendo, en lo que te duele. O sea, nada más dices, ay, me justifico, es que así soy. No, no eres así, es lo que aprendiste. Pero también nosotros como individuos tenemos la capacidad de desprogramar eso y de meter información nueva para que nos ayude a crecer como personas. Exacto, o decir, ay, me comporto de esta manera o tomo tal sustancia porque mi mamá no me quiso. O sea, llega un punto en el cual ya eres un adulto y tienes que hacerte responsable. Sí, claro. De hecho, lo puedo relacionar un poco como con el proceso terapéutico. Cuando atiendes un niño, los papás tienen que asistir a terapia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el niño depende emocionalmente de los padres. Un adolescente también es prudente que vengan los papás, pero no es tan obligatorio, porque en sí el adolescente pues está como formando ya su propio criterio. Pero un adulto va solo a terapia. ¿Por qué? Porque ya es su responsabilidad el trabajar en sí mismo. Claro. Y es lo mismo, aunque no es un proceso, cuando eres niño, dependes de tus papás. En la adolescencia, dependes, pero también tienes ya capacidades para, si se da la situación, claro, buscar ayuda. Ajá. Sí. Y un adulto, pues con ya más razón. Sí. Ya no puedes justificar, ya no puedes meterte en ese círculo de decir, yo no puedo. No, sí puedes. Hay 1000 métodos cómo hacerle, cómo trascender, cómo evolucionar, cómo tener una vida más bonita. Porque eso es lo que nos da todo esto que venimos hablando. Nos da una vida más bonita, nos da una vida más digna para nosotros. Digna para nosotros, ¿por qué? ¿En qué aspecto? En todos, en lo social, en lo cultural, en lo familiar, inclusive en lo económico. ¿Por qué? Porque cuando andabas de alcohólico, de drogadicto, pues no te rendía el dinero. Todo lo usabas ¿para qué? Para consumir, para drogarte. Y ahorita que ya eres consciente de que el dinero es energía y por lo tanto,
si malgastas o si centras esa energía en otra área, pues no te va a rendir, no te va a ser, digamos, un impulsor para seguir. Entonces todo eso se aprende. ¿Cómo? Trabajándole. ¿Cómo? Metiéndote de lleno en lo que te duele. Porque somos regallinas para entrar lo que nos duele, Fer. Sí. Somos regallinas, no nos gusta meternos a eso, no nos gusta esforzarnos, no nos gusta que nos digan qué hacer, vaya, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué? Por complejos. Se suman muchas cosas más. Y creo que también ahí tendremos que agregarle a los puntos que diste el querer, ¿sí? Porque hay veces que hay gente que dice, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, pero les planteas qué pasos a seguir para cambiar y es como que, no. Sí. No, es que tú estás mal, es que tú ves, ya me estás juzgando, ya me estás criticando, o las cosas no son así como tú las dices y le quieres meter otras ideas. Entonces, por eso es importante, creo que el querer y aceptar que a lo mejor con la vida que estás llevando no eres tan pleno. Tan eficiente, exactamente. Sí, claro. Y te digo, a veces sí necesitamos de un empujoncito extra. Necesitamos de alguien que nos vaya guiando, necesitamos de alguien que esté con nosotros para esos momentos de incertidumbre, para esos momentos de crisis donde se nos cierra el mundo y no sabemos qué hacer. Sí, exacto. ¿No? Yo creo que sí, o sea, eso también es un punto muy importante. Siempre el acompañamiento con alguien más va a ser el proceso, no digo que fácil, pero sí más o menos, sí más acorde a lo que queremos conseguir. Sí, además de otra perspectiva de la situación. Sí. Además también siento que vivimos en una era que la verdad el que no trabaja en sí mismo no quiere. En YouTube hay infinidad de sanaciones. Este podcast, por ejemplo. Sí. Hay videos de autoayuda, hay podcasts que te dicen fórmulas, consejos, te hablan de diferentes temas. O sea, realmente vivimos en una era que aquel que no busca sanación es porque no quiere. No está cerrado, no quiere, ¿verdad? Sí, no quiere. O centra su atención o su energía en otras cosas. En seguir culpando quizás a los otros. Sí, claro. Y eso también es de trascender. Sí. El juzgar. Exacto. ¿Por qué juzgas? O sea, yo me he preguntado, fíjate, y he hecho un análisis, no quiero decir que minucioso, pero sí algo a grandes rasgos del por qué juzgamos o del por qué criticamos. Cuando haces algo inconscientemente, ya está en ti, y no logras cambiar o no logras hacer un cambio definitivo en eso que estás haciendo, y lo repites una, otra y otra vez, se te hace como un hábito. Se te hace un hábito juzgar, se te hace un hábito criticar, meterte donde no te llaman, o sea, vivir la vida de otros, que ya después inconscientemente lo haces y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque lo repites todos los días y no hay nadie o alguien que te diga, oye, estás así no es, o párale un poquito, o revísate, haz introspección. Pero también lo negativo de esto es cuando dices o das ciertas opiniones o puntos de vista, pues el que lo recibe no lo recibe tan bien. Cree que estamos juzgando, cree que estamos atacándolo, y no es así. Entonces, también gran parte de lo que he llevado, gran parte de lo que he observado en este proceso de sanar, de trascender, es que a veces es necesario mantenernos callados. A veces no meternos en la vida ajena, en el proceso de las personas, también hace mucho. Mucho bien. Porque a la persona se le vuelve una verdad. Yo creo que eso es algo bien importante. Lo que cada persona experimenta en su mente es su verdad. Y a veces es como muy difícil, al menos que la persona lo quiera, el que esa verdad cambie. Si para alguien todas las personas son unas chismosas que se meten en mi vida, esa es su verdad. Y aunque las demás personas a lo mejor ni prestan atención a su vida, es lo que la persona va a percibir. Como esto, ¿no? Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Esa es su verdad de la persona. Entonces, eso es lo que se le va a presentar, porque de alguna otra manera es lo que puede ver. ¿Y qué hacer para cambiar eso? ¿Qué hacer para cambiar ese patrón de pensamiento, de decir todos son iguales? Aquí no hay otra salida más que la mía. ¿Qué hacer? Bueno, pues sería como un acto de conciencia, ¿no? De decir, ¿todos son iguales o son en los que yo me fijo? Okay. También. Como hablábamos la vez pasada, tienes la pareja pues para la que te alcanza.
¿sí? O sea, si yo creo que todos los hombres deben de ser borrachos, infieles, deben de pasársela todo el día con los amigos, pues me voy a fijar en esos, porque son los que yo creo que están bien, ¿sabes? Entonces, ¿qué sería? Una, pues empezar a hacer actos de conciencia. Observar qué tipo de parejas estoy atrayendo o en qué tipo de lugares me estoy metiendo, qué amigos tengo, cómo me llevo con todos mis familiares. Ok, si todos los familiares son de esta manera, que yo digo, ay, no, es que ese es bien grosero, es que este es bien sangrona, y resulta que todos tienen ese comportamiento. Por ejemplo, aquí me gustaría platicarte algo que se me vino y a lo mejor te puede ayudar, o me puede ayudar a mí más bien. Tengo un familiar, no voy a decir yo porque luego, en el cual todas las personas dicen como que es amargada, es sangrona o así, o que es como muy anticuada en su forma de pensamiento. Okay. Entonces, como que dicen, ay, no me gusta ir a visitarla porque luego se enoja, o empieza a criticarme, o me juzga. Y siempre que yo voy, me recibe con un abrazo y me la paso risa y risa con ella. Entonces yo sí le llegué a expresar a alguien que me estaba platicando eso, le digo, por eso cuando yo voy, a mí no me critica. O si lo hace honestamente, como que no me interesa, pues, o sea, esa parte de ella. Y si me llega a decir un comentario como, ay, esto o aquello, o lo demás, como la última vez que fui que los de ciudad se creían mucho y no sé qué. Bueno, pues vivo en una ciudad, pero pues al final sigo siendo parte del rancho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Depende también de lo que tú observes. Si dices, esa persona es de tal manera, siempre, siempre, así va a ser contigo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que tú estás viendo en esa persona. O más bien, sí, claro. ¿Qué energía le estás poniendo a esa persona, a lo que percibes, y más bien también a la situación y el contexto en el que estás viviendo, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y qué tanto de lo que tú haces o dices también va a encender esa persona? Okay. ¿Sabes? Porque si yo veo que esta persona es mayor y le molesta que yo me burle o que haga comentarios, y siempre que la veo yo hago comentarios sobre cómo vive, critico cómo vive, pues obviamente lo percibe, que yo voy con esa energía. ¿Y cómo me va a recibir? Sí. Enojado. Sí, exactamente. Sí, al final de cuentas, todo lo que haces o dejas de hacer, pues se percibe. Sí, ¿no? Se percibe bastante, créeme, en serio. A veces como que, fíjate que he caído en cuenta, o me he dado cuenta de que cuando estás inmerso en todo esto, qué espiritualidad, qué sanación, qué terapia, esto que hacemos, como que uno se vuelve uno muy observador. Observas bastante que ya como que dices, ya no quiero observar de esta forma, porque encuentras situaciones, patrones, comportamientos con el solo hecho de observar, con el solo hecho de analizar a las personas. Dices, wow, he aprendido bastante en cómo se mueve, en cómo habla, en cómo se expresa, en cómo trata a las demás personas. Y dices tú, qué bonito es trabajar, cabrón. Qué bonito es meterte a lo que te gusta, cabrón. Porque eso también es un fruto dulce, bonito y maravilloso cuando trabajas. Es un fruto muy bonito cuando te estás esforzando, cuando estás yendo pro principios, pro Dios, pro vida. No quiero decir que, ay, soy perfecto, que ya, no. Eso sería una mentira, no. Obviamente, como seres humanos, pues estamos inmersos en emociones, relacionados con demás personas. Eso no significa que yo me relacione o que quiera hacer el daño a las demás personas. Porque fíjate, algo que me he dado cuenta y me he propuesto, fíjate, Fer, me he propuesto a ser culero, a ser una persona culera. No. Yo me he propuesto, he dicho, ¡ta madre! Hoy quiero ser culero, hoy voy a ser culero con las personas. Los voy a tratar mal, los voy a insultar, los voy a agredir, les voy a decir hasta de lo que no. ¿Qué crees, Fer? ¿Qué crees que pasa cuando me propongo hacer eso? No sé. No me sale, Fer. Y no es tontería, no es alardeo, ni mucho menos. Pero me he dado cuenta de que eso no me sale. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué? Porque quiero pensar que eso no está en mí. Quiero pensar que esa no es mi esencia, que ese no es la energía que yo transmuto, ¿verdad? Y he puesto varios ejemplos. Por ejemplo, un payaso
Pídele que sea diplomático, pídele que sea, no sé, recto en una conversación o en algo que está haciendo. Algo, se puede decir que de oficina, pues le va a costar. Y de igual forma, pídele a un diplomático, alguien de oficina, alguien que tenga un cargo público así como... Que sea payaso. Que sea payaso. Tal vez lo intente, pero se va a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque no es su esencia, no es a lo que está acostumbrado a hacer, no es a lo que está acostumbrado a relacionarse. Entonces, digo, me he propuesto, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque digo, no, eso no está en mí, cabrón. No está en mí. Y lo bonito de trabajar es eso, es decir, es decidir, tener la decisión de decir, no quiero ser ese tipo de persona. Porque hasta eso, fíjate, de todo se aprende, Fer, todo se aprende, de las personas negativamente y las personas positivas. Yo en mi caso, ¿qué aprendo de las personas energéticamente negativas? A no ser como ellos, no más, Fer. A no ser como ellos, tratar a la gente culera, déspota, no. Eso aprendo de las personas negativamente energéticas. Y de las personas buenas o energéticamente positivas, pues con más razón, ¿no? Entonces, yo creo que más que adentrarnos a este mundo es también hacer cambios internos, hacer cambios en tu persona. Y también aquí es algo bien importante, o sea, por ejemplo, ¿no? Hablamos de emociones. Si yo siento que en mi vida todo me está yendo mal y que las cosas pues no salen, ¿no? A veces puede ser por temporadas o una crisis, pero si es un constante todo el tiempo en mi vida, o sea que desde que yo tengo memoria hasta el día de hoy es así, también sería importante preguntarme qué emoción cargo a diario, cómo veo yo la vida. Si me la paso enojado, si pasa algo y digo, ay, todos son culpables, se la miento del chofer o a un compañero que va pasando, o digo, esa tipa me cae mal, o sea, todo eso influye. ¿Qué emoción vivo a diario? Y creo que sería una buena pregunta para empezar a conocernos. ¿Qué emoción siento hoy? Como todos los días, en la mañana o a mediodía. Preguntarnos, sí, antes de iniciar el día. Sí, yo digo que sería más como a mediodía. En la mañana y a mediodía. Como de, ¿cómo amanecí? ¿Con qué emoción? ¿Me siento enojado? ¿Me siento feliz? ¿Me siento triste? ¿Cómo me siento el día de hoy? Y a mediodía, como también. Si siento que todo me está saliendo mal, ¿qué emoción siento? Si estoy enojado, ¿con quién estoy enojada? Si estoy triste, ¿por qué me siento triste? Y eso también te puede llevar a irte conociendo y viendo qué situaciones aún te falta por observar dentro de ti. Exactamente. Porque las emociones también pueden ser una guía. Ok, me siento triste y no sé ni por qué. Entonces quiere decir que hay situaciones en mi vida que aún me generan tristeza, aunque yo sienta que ya no están y que ya no las veo. Hay cosas que me enojé, me siento que todos me molestan, entonces es observarte qué cosas te generan esto. A lo mejor aunque ya has trabajado en ti, aunque a lo mejor sientes que estás bien, ese enojo no está de más. Si usamos las emociones a nuestro favor, son una guía que nos llevan a conocernos y a observar qué cambios ocupamos seguir haciendo. Sí, claro, y justamente ahorita que decías algo acerca de observar las emociones, cómo estoy. De hecho, hay una terapia que se llama terapia de proyección. Fíjate, cómo proyectes la energía va a determinar tu día. Por ejemplo, si te levantas en la mañana y te levantas y dices, oh, qué mal me siento hoy, qué cansado me siento hoy, no quiero ir a trabajar, ok. Te vas a lavar los dientes y en el espejo te estás viendo y te dices a ti mismo, ay, qué feo estoy, qué cansado me siento, ay, como que hoy no debería haber despertado. Estás proyectando ¿qué? Energía negativa. En el transcurso del camino, camión o carro, igual, ay, qué cansado es esto. O sea, estás proyectándote, estás ya programando a tu mente para que te vaya de esa forma, para que cosas negativas te sucedan en la vida. Entonces, gran parte de lo que nos pasa, y decías hace rato, es cómo proyectamos esa energía, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos decimos en la mañana, en la tarde o en la noche. O sea, güey, pregúntate, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo negativamente bien o energéticamente?
¿cómo lo puedes cambiar? ¿Cómo puedes mejorar? Y de hecho me gusta este concepto, es un principio japonés que me encanta. Se llama el principio de el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. O sea, esas 4 premisas, si te las preguntas en el diario vivir, resuenan mucho en cómo vas a ir observándote, cómo vas a ir caminando en tu vida, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque ya estás planteándote un programa, te estás planteando ya en pensamiento de decir, bueno, hoy quiero tener un día maravilloso. ¿Cómo te estás hablando? Y eso va a influir bastante en tu vida, en tu caminar, y eso es lo que a veces pues nos cuesta o estamos desinformados en cómo hacerlo. Para eso son las ayudas, para eso es la terapia, para eso es estar sí o sí. Constante información. Sí, exactamente, claro. Sí. De hecho, me gustaría compartirte algo que yo hago, que a mí me funciona mucho. Todas las noches, la verdad, no sé en qué momento empezó, pero fue un día que yo sentí que ocupaba eso. Todas las noches, cuando me acuesto, siempre me pregunto a mí misma de una forma cariñosa, ¿cómo estuvo nuestro día, mi niña? Y ya me empiezo a decir palabras como, duérmete chiquita, ya es hora de dormirnos. Y eso me ayuda como a dormir muy bien. Y en las mañanas, cuando me despierto, es como, ya es hora de despertarnos, mi niña, mi princesa, hoy va a ser un gran día. Okay. Pero es algo que ya se me volvió como un hábito. Ajá, ya no lo hago pensando en lo que lo voy a hacer. Sí. Sí, pero hubo un tiempo en el cual yo sentí que necesitaba esa parte y la empecé a practicar. Y yo ya se me volvió un hábito. Y sí debo decir que desde que realizo eso, como que mis días son como más de paz, tranquilidad y relajados. Y es que sí, o sea, te digo, gran parte de cómo nos hablemos influye cómo vamos a estar en el día, cómo vamos a accionar, cómo vamos a relacionarnos con las demás personas. Ese es un punto muy importante, o sea, el hablarnos constantemente, sí, claro, el hablarnos constantemente a nosotros, cómo percibimos la vida, cómo percibimos, o sea, todo cómo lo vemos, ¿verdad? Y si hay algo mal, te digo, pues tratar de corregirlo, tratar de hablarlo, tratar de ir a pedir ayuda. Al final de cuentas, te digo, no estamos solos. Te aseguro que a la persona que menos pienses que te va a dar una sugerencia, que te va a apoyar, ve y dile por lo que estás pasando, algo negativo, algo que te está agobiando, te va a dar la mano. ¿Por qué? Porque en esto de la terapia, en esto de la ayuda mutua, se da sin que tú lo pidas. Recuerda, principio espiritual, lo que doy, me lo doy. Entonces, yo en este punto de mi vida soy muy consciente de eso. ¿Qué doy al universo? ¿Cómo lo doy? ¿Verdad? Y una vez que dices esto, pues como que ya tu mente está trabajando y decir, no, a ver. Céntrate. O sea, no te vayas por ese camino porque ya sabes las consecuencias, ya sabes qué te puede pasar, ya sabes qué te puede suscitar. Entonces, como dicen en mi pueblo, no le busques 3 pies al gato. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te vas a encontrar. Porque tiene 4. Sí, claro. Entonces, gran parte de es eso. O sea, pedir ayuda, el saber que no estamos solos, el saber que alguien nos va a apoyar, el no estar en silencio, el externar lo que sentimos, ¿verdad? Exacto. Sí, o sea, el sacar lo que sentimos, el hablarlo, el externarlo. Porque a veces puede ser que no sepas exactamente qué es lo que te está pasando, pero en el momento que lo hablas, aunque a veces la otra persona ni te diga nada, te puedes permitir observar qué está pasando dentro de ti, ¿sí? Y también creo que eso es importante. A veces no siempre necesitamos escuchar algo. A veces es algo que con el simple hecho de sacarlo de ti puede ayudarte bastante. Sí, claro. Y aquí entra algo que me gusta mucho de Kristen Dunker. Dice, cuando hablas de lo que sientes, cambia lo que sientes, cambia lo que dices. La palabra sana. Sí, la palabra sana. O sea, háblalo y va a cambiar el contexto, va a cambiar la forma en que lo ves. ¿Por qué? Porque la otra persona con la que estés, dices tú, aunque no hable, pero tú lo estás externando, te vas a sanar, te vas a alivianar, vas a sentirte mejor. Y cierto, o sea, esto que hacemos es terapia para nosotros, es sacar. Sí, no manches, es oro puro esto. Entonces, esto también es terapia, el externarlo, el platicarlo, el decir, bueno,
wow, me está viendo más personas. Sí. Wow, qué bonito es esto, pero también es algo que ya se ha venido trabajando, ¿verdad? Sí. O sea, si me preguntaras, Gera, del Gera de hace 5 años, 6, ¿lo harías? Te contesto, no, totalmente no. Pero eso es lo que me ha dado el trabajar constantemente. Eso es lo que me ha dado la introspección. Eso es lo que me ha dado, ahora sí que el centrarme en mí. Sí, porque al final, pues hablarlo con otra persona en frente a una cámara, pues es exposición, sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, al final de cuentas, exponerte es algo que te hace sentir vulnerable. Sí, claro. Y hay que trabajar para poderte mostrar, porque si no, pues comentarios, situaciones te pueden tumbar. Sí, claro. Sí, entonces, pues es bien importante. Creo que las emociones es algo fundamental y algo en lo cual, si le prestamos mucho más atención, podemos tener mejores resultados en la vida. Sí. Preguntarme a diario cómo estoy. Por ejemplo, hay unas preguntas que me gustan mucho dentro de trabajar las emociones, que es, ¿cuándo fue la última vez que me sentí triste? ¿Y por qué fue? ¿Qué hago yo cuando estoy triste? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí enojada? ¿Qué me hizo enojar? ¿Y cómo reacciono yo cuando me enojo? A lo mejor hay gente que golpea, hay gente que se aísla, hay gente que es agresivo verbalmente. Entonces es bien importante como preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que sentí miedo? ¿Qué me da miedo? ¿Que se enferme una familia? ¿O me pasó algo fuerte? Y eso te puede también ayudar a tener información sobre ti. Hay cosas que me dan asco. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí alegre? ¿Qué me genera la alegría? ¿Y qué hago cuando estoy alegre? También. Sí. Si cuando estoy alegre consumo alcohol, que también muchas personas cuando empiezan a sentir que están viviendo un ambiente de fiesta alegre, pues voy y consumo alcohol. Y eso va a aumentarlo. Pero realmente la alegría ya está dentro de ti. Entonces es importante como observar eso. Todas las emociones, cada cuánto me suceden, ¿qué hago en ellas? Y de esa manera, pues también si siento que cuando estoy enojado soy agresivo, pues entonces tratar de cambiarlo. Si rompo sillas, si rompo tazas, o sea, sí, ¿qué hago? ¿Qué tan explosivo eres, verdad? Sí, cierto. Entonces pues sí sería como una recomendación, una invitación, preguntarte cómo vives cada emoción y qué tan seguido las vives. Exactamente, sí. Fer, pues... ¿Sería tú? No. ¿Ya? ¿Has estado aquí? He estado aquí, no. No, pues invitar, ¿no? Sí. Ya para poder cerrar este episodio, puntos importantes para realizar o para retroalimentarnos. Que sería, punto número uno, que sería aceptar la situación en que estás viviendo. Sí. ¿Verdad? Sería un punto. Aceptar que no estás bien. Observar qué emoción es frecuente en ti. Estas preguntas que mencioné te pueden ayudar, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que estuve alegre? También eso te puede dar una guía de cómo estás viviendo, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es la alegría en tu vida? Otra, una vez que te observes, decidir buscar a alguien que te guíe si tú no sabes cómo hacerlo. Porque la guía siempre es mejor, ¿sí? Y la otra, pues atreverte. Determinarte. ¿Sí? De decir, basta. Basta Ya no quiero más estar viviendo de esta forma tan cruel, tan trágica, ¿verdad? Diría Jenny Rivera, y basta ya de mi inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver cómo echo a diario la basura. Pues sí, o sea, ¿sabes? Va dirigida a otra persona, pero si la cantamos para nosotros mismos. Exactamente, tiene diferente. Mucha profundidad en cuanto al tema, en cuanto a las palabras. Exacto. Como siempre, un gusto, un placer platicar contigo. Gracias, igual. Ya sabes que estos temas para mí son muy bonitos, muy enriquecedores. Y pues decirle a la audiencia, como siempre, como cada episodio, pedirles que se suscriban, que nos sigan, que nos comenten qué tema les gustaría tratar, qué tema les gustaría ver. Y nosotros pues lo desarrollamos con todo el gusto. Y también si tienen alguna pregunta, podríamos hacer un episodio dedicado a resolver preguntas que quisieran saber, cuestiones, y pues sería interesante hacer también un episodio sobre eso. Fer, un gusto, pues. Gracias, igualmente. Nos vemos. Bye.